Está la Francia que conoces, con sus imperdibles monumentos, sus impresionantes paisajes y sus magníficos pueblos. Pero detrás de allí a veces se oculta una Francia más secreta, más sorprendente e inquietante. ¿Y si descubrimos el otro lado de la historia, el lado oculto de nuestro país? Los cátaros. Para la mayoría de nosotros, este enigmático nombre resuena incluso místico. Para entender mejor al catarismo, iremos al sur de Francia. Porque es aquí en Occitania donde surgió este misterioso movimiento religioso a inicios del siglo XII. Hartos de los abusos clericales, los cátaros originaron una protesta religiosa sin precedentes, en quiebre total con la Iglesia Católica. Y es en Saint-Félix-Laurage que ocurre una reunión secreta, con el fin de reestructurar mejor el catarismo en Languedoc. Los cátaros empiezan a llamar la atención en el suroeste. Necesitan un lugar protegido y discreto como Saint-Félix. Abrumado e indignado ante el increíble éxito de esta nueva religión, el Papa iniciará una cruzada para exterminarlos. Y en Béziers tendrá lugar un enfrentamiento como ningún otro, con un trágico desenlace. En Béziers ocurrió una masacre, lo que consideramos de los primeros holocaustos de la historia. En Toulouse, los cátaros serían blanco de la Inquisición, que busca erradicarlos. La herejía es un crimen contra Dios. Es peor que el asesinato. Tras ser juzgados o incluso torturados, algunos de ellos fueron encerrados en la prisión de Carcassona, detenidos en condiciones inhumanas. Apodada Infierno, fue un infierno. Una persecución espantosa. Será igual en Montsegur, donde miles de creyentes son condenados a morir en la hoguera. Ni uno solo retrocedió de la hoguera, el más joven tenía unos 6 años. ¿Y quiénes eran los cátaros? ¿En qué creían y por qué provocaron la furia de la Iglesia? Entre mitos y realidades, levantaremos el velo que ensombrece varios aspectos sobre ellos. Esta es la historia de los cátaros, estos hombres y mujeres con un insólito destino. El catarismo es todo un mundo de misterios y leyendas, desde sus inicios. Nadie sabe en verdad dónde, cuándo ni cómo surgió esta religión. Aunque algunos coinciden en que fue en Saint-Félix-Lauragais, cerca de Toulouse, donde todo comenzó propiamente. El año es 1167 y es aquí, en el corazón de esta antigua fortaleza, donde tuvo lugar una misteriosa reunión, un consejo que reunió a los máximos líderes y organizadores del catarismo. El Consejo busca nombrar a los funcionarios, nombrar líderes al frente de las diversas diócesis. Ya que en ese momento el catarismo gana cada vez más adeptos y necesita organizarse. En el suroeste de Francia, el catarismo ya ocupó su lugar, sobre todo en plazas fuertes. Así que tuvieron que establecerse patriarcas para formar una jerarquía. Esta cumbre fue ultra secreta, peor que los cátaros eran ya la molestia del Vaticano. ¿Qué ocurrió realmente en Saint-Félix-Lauragais? ¿Quién fue el misterioso invitado búlgaro? ¿Qué rituales practicaban? Veamos uno de los sucesos más ocultos en la historia de los cátaros. A inicios del siglo XII, ellos se establecieron por todo el Midioccitano por más de 150 años. El catarismo, una nueva religión en total oposición al dogma de la Iglesia de Roma. Estas religiones van a confrontar a la Iglesia Católica, en Roma, por los excesos y la depravación del clero de aquella época. Indignados por los abusos de la Iglesia y por los impuestos, los adeptos al catarismo provocarán una ruptura real con el Vaticano, algo inaudito para ese entonces. Los monjes cátaros querían volver a las fuentes, a los orígenes del cristianismo.
pobreza, austeridad, predicar entre la gente para explicar la palabra de Cristo, una religión fundada en amor, tolerancia, apertura y respeto. Ya sean campesinos, plebeyos o nobles ricos, esta religión resulta atractiva para la mayoría de clases sociales. Pero, todos la practican por su lado. Y en 1167 se vuelve prioridad poner un orden de forma discreta. Los cátaros necesitan seguridad para este concilio porque abundarán. Hay hombres bastante conocidos de la región de Counts, y la discreción es crucial como los cátaros empiezan a llamar la atención en el suroeste, requieren un lugar protegido. Toulouse y Carcassonne son fortalezas, pero vigiladas, por lo que les conviene elegir un lugar discreto como Saint-Félix. Una reunión de alta seguridad en este pequeño pueblo en Lauragais, ya que por aquel entonces, esta nueva religión fue catalogada como hereje en Roma. Y en el concilio son conscientes de la amenaza que esto supone. Y más porque entre ellos hay un alto dignatario venido de muy lejos. Un misterioso obispo búlgaro. Nicetas vino aquí a Saint-Félix a formar una jerarquía y presentar iglesias y obispos a estos cátaros para que se organizaran ellos mismos como en Bulgaria. Nicetas no llegó aquí por casualidad. Él fue un obispo de la fe Bogomil, un movimiento cristiano nacido en Bulgaria en el siglo X, una polémica religión con influencias directas en el catarismo en Occitania. Existe, pues, una correlación real entre bogomilos y catarismo, debido al hecho de que la iglesia primitiva es el corazón mismo de su religión y no la de Roma. Bogomilos y cátaros unidos por su visión del catolicismo, lejos de la del Vaticano, del clero y los sacramentos. Por ello, el obispo de Nicetas llegó para presidir esta importante reunión. Y es aquí, dentro del castillo, donde se llevaría a cabo. Reconstruido en el siglo XIII, se parece bastante al que conocieron los cátaros. Podemos entonces imaginar que el concilio cátaro de 1167 pudo incluso haberse celebrado en una sala como esta, dado que estamos en una sala grande, con una gran chimenea, y un techo con una altura muy notable. Adecuada para recibir bastante gente, pues Nicetas está rodeado de los 4 candidatos a obispados cátaros. Hombres influyentes dividiéndose el poder en las ciudades de Carcassonne, Albi, Toulouse y Agen. Y alcanzar un acuerdo entre todos tomará su tiempo. Podemos suponer que el concilio pudo haber durado al menos una semana, dada su cercanía con festividades. Sigue siendo un evento local, no solo una simple reunión. Para asumir sus nuevas funciones, los futuros líderes cátaros se someten a consolación, el único sacramento que su iglesia reconoce. ¿Cómo era esta peculiar ceremonia? Se cree que, visualmente, la consolación era la imposición de manos y algunas letanías recitadas en su momento, aunque desconocemos qué decían. Un tipo de bautismo espiritual para la salvación eterna, la consolación es un momento crucial para quienes deciden consagrarse a esta fe. Y quien se encargaba de este sacramento era sin duda un alto mando. El Papa Nicetas les dio un eslabón que después colgaron de su cinturón como el único símbolo que se atribuyó en aquella época. Pero era una ceremonia relativamente simple. Una ceremonia que se llevará a cabo en absoluto secreto. Esto explica la falta de evidencias. Tan solo hay algunas pistas a descifrar por los que saben cómo. En otra sala del castillo, talladas en piedra, se pueden ver extrañas inscripciones. Les enseñaré algo asombroso. Vean aquí un grabado. Aquí tenemos la cruz. Y en el extremo de cada lado, tenemos pequeños triángulos, la cruz bogomila. Suponemos la presencia de cátaros y bogomilos gracias a este grabado, pero no hay certeza. Pudo tallarse 200, 300 o 400 años después. El castillo de Saint-Félix-Lauragais tiene muchos secretos. Impregnado del misterio del concilio cátaro que pudo haberse celebrado aquí hace 800 años. Un encuentro que alimenta muchos rumores. Rumores que no parecen estar por terminar pronto. El misterio y las leyendas persisten.
Tenemos fanáticos, historiadores, amantes y religiosos que se dan cita en Saint-Félix sabiendo que el concilio cátaro se celebró aquí. Así que hay una atmósfera de ósmosis en torno al catarismo. Creo que la leyenda aún no termina y aún quedan muchos misterios. Misterios que, para nosotros, apenas comienzan. Porque como veremos, si bien el catarismo marcó profundamente la historia de Occitania, también dejó una serie de sucesos sumamente extraños. Historias donde no es fácil distinguir el mito de la realidad. A solo unos kilómetros de Saint-Félix-Lauragais se ubica otro centro para el catarismo en Francia. Es aquí en Fanjeaux, una antigua ciudad medieval, donde tuvo lugar en 1207 un suceso extraordinario, carente de explicaciones científicas y que, incluso hoy, llama mucho la atención. Un milagro divino que llevó a una famosa confrontación entre los cátaros y la Iglesia de Roma. La cuestión era, ¿quiénes representan la fe cristiana? Y claro que, un milagro radiante como este jugó un importante papel demostrativo. El suceso dejó huella y certeza de que se realizó. Un milagro cuyas reliquias atraen, aún hoy muchos peregrinos, 800 años después del suceso. La mayoría de los que visitan el pueblo acuden sistemáticamente a la parroquia de la iglesia a ver esta viga. Vienen a verla porque creen que se trata de una viga milagrosa. ¿Qué representa este vestigio? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué es objeto de tanta devoción? Intentaremos levantar el velo de uno de los más impactantes misterios de la epopeya cátara. Pero primero, adentrémonos en Fanjeaux medieval, justo en el año 1206. Estamos a mitad de Rue des Farges, que es una calle que data de la Edad Media. Era una calle bordeada de casas y tiendas, y una calle quizá muy animada, ya que estaba en Fanjeaux. Tenía 3.000 habitantes entonces, lo cual es enorme. Entre tantos habitantes, más de la mitad eran de la fe cátara. En aquellos días, la mayoría de los señores del pueblo parecen haberse convertido a este nuevo credo. Un verdadero semillero de herejes, según la Iglesia de Roma, lo que le valió a Fanjeaux un apodo no muy católico. Como la capital de la herejía, que era algo cierto, ya que los cátaros estaban asentados. No había muchos lugares donde el catarismo fuera tan público. Había esta comunidad de mujeres cátaras particularmente en Fanjeaux que trabajaban con lana. Vivían como todo mundo. No siempre mostraban su pertenencia a la religión cátara. Y podemos imaginar fácilmente en esta calle que los cátaros convivían con los católicos tradicionales. Por 30 años estos cátaros viven su fe aquí lejos de todo peligro. Pero en 1206, un monje misterioso, acompañado de un obispo, viene a trastocar la calma cotidiana. Y fue mientras pasaba por Toulouse, que descubrieron con el obispo que lo acompañaba que la región estaba ahora dominada por cátaros. Y fue sin duda un choque para ambos. Y Dominique y su obispo fueron a Roma, a preguntarle al Papa qué hacer para luchar contra la herejía en el sur de Francia. Tan pronto como en 1199, el poderoso Papa Inocencio III confiaba en los monjes cistercienses a quienes envió a lo grande para intentar convertir a los cátaros. ¿Su propósito? Que regresaran al buen camino de la Iglesia. Pero esta acción no tardó en fracasar. Dominique y su obispo se encontraron con los famosos monjes cistercienses en Montpellier. Los monjes cistercienses estaban desanimados por el fracaso de su misión. Y en ese punto el obispo le dijo a los cistercienses, pero es de esperarse que no tengan éxito. Tienen soldados con ustedes, una escolta, tienen caballos, armamento. Mientras que los pastores cátaros son pobres, y están desnudos, mendigando en las calles. Al rechazar el fulgor de la Iglesia predicando pobreza y humildad, los cátaros son herméticos a la perspectiva que difiere en todo de su fe y forma de vida. Un error de los cistercienses que el monje Dominique va a empezar con el pie izquierdo.
Por eso, cuando Dominique se estableció aquí en Fanjeaux, cambió su método por completo, acercándose al modo de vida de los cátaros. Es decir, de forma particularmente modesta, para finalmente preparar el sermón para convertirlos. Es decir, de forma particularmente modesta, para finalmente preparar el sermón para convertirlos. Y en Fanjeaux, este monje atípico utiliza medios apropiados para evitar que estos cátaros pierdan su alma manteniéndose en esta diabólica herejía. Dominique, para traer a su rebaño perdido de vuelta al camino correcto, seguramente visitó casi todas las granjas en Fanjeaux y sus alrededores. Para traer de vuelta a los cátaros que quisieran retomar la fe católica, así como reconfortar a los católicos preocupados y con dudas de su fe. Tras un año, a pesar de sus esfuerzos, sigue sin lograr su fin el monje Dominique. Los cátaros, hostiles a su presencia, deciden hacer un peculiar duelo en Fanjeaux entre sus respectivas iglesias. Una conferencia destinada a designar a los verdaderos enemigos de la fe. Así que vemos que a los cátaros los representaban sus oficiales de alto rango, como un obispo, un legado pontificio para unos, los principales mandos cátaros de la región a otros. Se trataba, sobre todo, de mostrar un enfrentamiento directo entre ambas iglesias, para que las personas que asistían a la conferencia entendieran que el catarismo es incompatible con el cristianismo. El problema es que, tras 15 días de debates, los árbitros no designan a un ganador. Luego se elegirá a otro juez, un misterioso árbitro invisible para todos. De modo que se decidió que sería Dios mismo quien designara a un ganador. Y para hacer esto, se propuso una prueba de fuego, lo que se conoce como juicio de Dios. Una prueba de fuego consiste en arrojar a las llamas los rollos en los que los secretarios de cada partido anotan los argumentos que representan y avalan. Pero lo que sucederá en esta ordalía escapará toda comprensión. Y el memorándum de los cátaros, en el que anotaron su argumento, se quemó tan pronto como tocó el fuego. Pero el memorándum de Dominique no se quemó, sino que, primero, voló en el aire. Luego tocó una viga que estaba en la sala. Este milagro no dejará a nadie indiferente. Los cátaros tiemblan, mientras que, por el monje Dominique, los católicos proclaman un milagro. Un suceso divino que se verificará múltiples veces. 6 veces. A diferencia del cátaro, los memorándums arrojados al fuego no se quemaron. Mientras, los cátaros guardaron el de Dominique. No querían devolverlo. Entendieron que se convertiría en la preciada reliquia de un milagro que impactó a muchas almas. Para evitarlo, lo conservaron. Nunca logramos encontrarlo. Si bien esta reliquia desapareció misteriosamente, existe otra que eludió la vigilancia de los cátaros. Tenemos la viga, a la que voló el famoso pergamino 3 veces. Y también la piedra en la chimenea, en donde se encendió el fuego. Antes se guardó en el convento de frailes, que es donde se dice que ocurrió este fenómeno. La viga milagrosa de fuego, como la llaman, se ubica hoy en la iglesia parroquial de Fanjeaux. Una reliquia sagrada que ha atraído muchos peregrinos durante varios siglos. Esta viga la pusieron aquí, ya que como todo edificio religioso, todos los conventos, en la Revolución Francesa, los dominicanos fueron expulsados del convento. Los edificios comprados, los edificios y el párroco de la época quería que esta viga permaneciese en la iglesia. Y por eso fue traída de vuelta aquí y colocada en esta capilla, que lleva el nombre de Capilla de Saint-Dominique.
Al menos 150 cátaros se convirtieron al catolicismo tras este insólito suceso. ¿De verdad pasó este milagro? Es la reliquia de la viga evidencia contundente, los misterios persisten. Los criterios para un milagro no eran exactamente los mismos en el siglo XIII que ahora. Hoy, llevaríamos a cabo pruebas muy complejas y prolongadas, etc., antes de llamarle a algo milagroso. Quizá físicamente no sea un milagro. Quizás simplemente. El libro de Dominique estaba hecho de un pergamino más ligero, que, debido a una corriente de aire proveniente del fuego, ascendió hasta la viga. Puede que algo explique naturalmente la cosa en la medida en que jugó un gran papel en la afirmación de la personalidad de Dominique, parece una reliquia muy probable. Pero no tenemos pruebas absolutas. ¿Milagros o propaganda? Lo que es cierto es que este intento de persuadir al monje Dominique no bastará para que los herejes vuelvan al buen camino de la Iglesia. Pronto una cruzada traerá espada y fuego a Languedoc para poner fin a la herejía cátara, y a una ciudad en particular le irá peor con esto. Esta es Béziers, ubicada en un escarpado acantilado. En la Edad Media, fue una potente ciudad-fortaleza considerada impenetrable. Pero en julio de 1209, sus habitantes son víctimas del primero de muchos dramas por la cruzada contra los cátaros. Hubo una masacre en Béziers y al que consideramos uno de los primeros holocaustos, dado que buscaban exterminar, con o sin razón, parte de la población. Una operación militar particularmente rápida y mortal, una población aterrorizada que buscará refugio en el corazón de la infame iglesia de la Madeleine. Tienes que imaginarte en esta gran iglesia, los niños, las mujeres, los hombres masacrados. Una masacre abominable donde, según ciertos registros, más de 60.000 murieron. Vamos a revivir, entre mitos y realidades, una de las tragedias más terribles que azotó a la Languedoc medieval. Una verdadera fortaleza en su colina, en el siglo XIII, Béziers tenía unos 10.000 habitantes. La gran mayoría católicos. Pero algunos herejes han encontrado protección detrás de sus murallas. ¿Existieron cátaros en Béziers? No más que en otras partes. Podrían ser, según los registros, de 200 a 300 máximo. No solo había cátaros aquí en Béziers, habían también otras personas, otros credos, otras culturas. Pero lo que es cierto es que toda la población fue masacrada. ¿Qué pasó aquí el 29 de julio de 1209? ¿Cómo y quién perpetró tal masacre? ¿Y por qué razones el Papa escogió levantar un ejército contra los cátaros? La cruzada que fue impulsada por Inocencio III se hizo cargo debido al fracaso en los intentos previos de que los dominicanos habían sido llevados a reconvertir a los herejes. Son estos fracasos repetidos los que fuerzan al Papa a tomar la vía armada. El poderoso Inocencio III alzó un primer ejército contra los enemigos de la fe, liderado por su representante y legado Arnaud Amaury. Reunió a un ejército de caballeros del norte de Francia con miles de señores de menor rango a su lado. Y es la ciudad de Béziers que el gigantesco ejército de cruzados se prepara para atacar. El legado papal llega a las puertas de Béziers. Hace una lista de nombres. Entre ellos algunos son cátaros. Pide que se den a conocer estos nombres. En Viterrois se niegan. Los herejes no eran problema. Los cónsules y el vizconde de Béziers, incluso el obispo, no consideró entregar a estos herejes. Si los Viterrois rechazan entregar a los cátaros, ¿cómo explicamos el éxito del ejército de cruzados al sitiar esta ciudad fortificada en solo un día? Un misterio muy difícil de explicar incluso hoy en día. Se cree que algunas tropas no respetan las instrucciones, lo que llamaremos ribaudos, que siempre seguían a las tropas, que reforzaban las tropas, habrían llegado hasta las puertas de Béziers y mostrado su intención de regresar a la ciudad.
Estos ribaudos o mercenarios saqueadores, según algunos, aprovecharían un descuido momentáneo de los viterrois para entrar a la fuerza. Se dice que algunos viterrois habrían abierto las puertas para cazar ribaudos. En ese momento, para sorpresa de todos, los ribaudos penetraron en la ciudad, y al hacerlo el ejército siguió después. Aunque la fortaleza considerada impenetrable estaba preparada para resistir asedios durante semanas, su brutal insurgencia será causada por un incidente menor. Un hecho muy extraño e incluso único en la historia de esta cruzada. Decimos el asedio de Béziers, pero no hubo asedio. Esa es la realidad. Pero lo peor aún está por llegar para los miles de viterrois sitiados. Aquellos que no cayeron bajo las espadas de los mercenarios que invadieron la ciudad se refugiarán en la iglesia de la Madeleine. Era un lugar para refugiarse sin temor. Un lugar religioso de adoración. Una iglesia con valor simbólico, donde se hacían juramentos, etc. Allí nadie vendrá. Estamos seguros. No fue así. Un santuario que se convertirá en una tumba. El origen de esta tragedia es incierto. Se dice que el legado papal pronunció sentencia, una orden con consecuencias horribles. Se dice que la frase pronunciada fue, mata a todos, Dios reconocerá a los suyos. Es difícil saber si se dijo o no. Pero como los viterrois se habían refugiado en la iglesia de la Madeleine, fue pues difícil diferenciar en esta población quién era cátaro y quién no. ¿Cómo van a distinguir los soldados los herejes de los buenos cristianos? La respuesta del legado es expedita y definitiva. No te toca juzgar quién es cátaro o no, no hacemos preguntas. Solo Dios puede juzgar y dirá quiénes son cátaros. Mata a todos, Dios reconoce los suyos. Aunque es imposible afirmar que el legado Arnaud Maury pronunció estas palabras, traduce perfectamente el estado de ánimo de estos cruzados. Extermina hasta el último de los cátaros. Se dice aquí que sucedió en Occitania, la gran matanza o la masacre. Aquí, tienes que imaginarte en esta gran iglesia, los niños, las mujeres, los hombres, masacrados, verdaderamente masacrados, sin piedad. El llanto de niños, lágrimas de mujeres, el grito de los hombres resonando en todas partes, y que por tanto resonó por todo Béziers. Un genocidio hecho por la Iglesia de Roma y que, 800 años después, permanece incomprensible para muchos viterrois. Cuando se admite y acepta al representante del Papa, e incluso se presiona, para que tales crímenes sean cometidos por cristianos, y más aún, sobre otros cristianos en una iglesia cristiana. Hay algo horrible e inconcebible acerca de eso. Se dice que más de 60.000 personas perdieron sus vidas aquí. Una cifra claramente exagerada por los cronistas de la época. Todo se amplificará si decimos un ejército de 100.000 varones del norte o de donde sea descendieron sobre la provincia, enfrentando a una población de 8.000 o 10.000 o 12.000 habitantes, y masacraron a 7.000, 10.000 o 20.000 viterrois. Eso hace historia. Había que hacer algo. La iglesia tenía que demostrar su poder con números. Eso necesita recordarse. Y para hacer una diferencia, los cruzados no iban a detenerse en la masacre de la Madeleine. Es aquí, en esta acrópolis, en la catedral de Saint-Nazaire, que el resto de la población que había escapado de esta terrible masacre enfrentará un destino tan dramático. Estamos en el claustro de Catedral Saint-Nazaire en Béziers, y es justo aquí, en esta catedral, donde hubo una enorme hoguera donde gigantescas llamas lamían el techo de la catedral. El fuego fue de tal intensidad que la iglesia quedó destrozada. Esto nos da una idea de la magnitud del incendio en esta iglesia. Quedó en pedazos. Se partió en dos. Un incendio extremadamente violento que no da oportunidad de escape a sus víctimas. Y la motivación de los cruzados sigue tan vaga hasta el día de hoy. Sobre todo, querían destruir este edificio. Desconocemos el porqué. Pero cabría pensar que tiene valor simbólico.
Como resultado, después de la cruzada la iglesia tuvo que ser reconstruida. Y esa es la oportunidad que aprovechará la iglesia romana, la iglesia de Roma, para mostrar su poder y fuerza. Una catedral fortificada se va a construir. En la reconstrucción de la catedral, lo crucial para la iglesia era afirmar su soberanía, para decir, dominamos. Y así, cuanto más grande, fuerte y alta la catedral, tanto más la iglesia afirmaba su poder. El arte gótico opuesto al arte romano. El poder del norte y el rey de Francia desean aplastar al de Occitania, una población exterminada por una razón muy específica. El interés en masacrar a toda la población es para que sirva de ejemplo. Así la ciudad de Béziers sirvió como un ejemplo. El acto es claro, y la masacre de Béziers es como un trueno que reverbera por toda Europa. A pesar de ello, tan impactante como es, este suceso aún está lejos de revelar todos sus misterios. ¿Cómo es que una ciudad tan fortificada pudo haber caído tan rápidamente ante un ejército de cruzados que esperaba un asedio? Esa realmente sigue siendo la pregunta. Si perduran las preguntas, la historia de Béziers dejó una huella tal en el pueblo viterrois que hasta hoy, algunos locales cuentan historias extrañas, 800 años después. El arzobispo de Béziers me dijo que había sido llamado durante el año por familias de Béziers, que vivían en el corazón histórico, porque estas familias escucharon gritos y voces en sus hogares. El arzobispo mismo, acechado por esas masacres nocturnas, intervino en estas casas para exorcizar ciertos lugares. La cruzada contra los cátaros devastó el sur por más de 30 años. Deja a su paso una región devastada por la lucha y la destrucción. Una verdadera carnicería por la que algunos cátaros querrán vengarse. El catarismo dejó huella en donde se desarrolló, pero sobre todo, traumatizó a los perseguidos. En Toulouse, los inquisidores emplean cualquier medio para que los herejes confiesen. En Carcassona, una terrible prisión doblegará incluso al más fuerte. Ahora vayamos al pueblo de Avignonet en Lauragais. Directo al año de 1242, unos 30 años después del saqueo de Béziers. Ese pueblo medieval ubicado entre Toulouse y Carcassona fue escenario de uno de los asesinatos más sangrientos y resonantes en la historia del catarismo. La histórica e infame noche del 28 de mayo. Dos inquisidores y su escolta van a ser masacrados en la infame masacre de Avignonet. Acto de resistencia de los cátaros o una oscura conspiración en su contra. Es un misterio a más de 7 siglos después. Esta masacre tiene un misterio obvio. ¿Quién la ordenó? No sabemos. Le invitamos a revivir un gran caso criminal que marcó la historia de la Edad Media. 1229, fecha del fin de las cruzadas contra los cátaros. Esta guerra no resolvió del todo el problema de esta herejía. El catarismo no ha desaparecido. Al contrario, las persecuciones lo han fortalecido. Para lograr una conclusión definitiva, el Papa Gregorio IX ordena a la Orden Dominicana perseguir a los numerosos rebeldes. Así nace la terrible Inquisición. Estos inquisidores tienen la misión de eliminar la herejía, tanto como puedan, en caso de lograr identificar las redes de herejía. Su paciente y metódica persecución se lleva a cabo de pueblo en pueblo, donde todos son escuchados, esparciendo terror a donde quiera que van. En 1242, inquisidores Guillaume Arnaud y Etienne de Saint-Thibéry y por su escolta, deciden parar en el pueblo de Avignonet. En 1242, en Avignonet, estaba el 50% de la población que era supuestamente hereje, o sea, cátaros. Así que el tribunal móvil consideró apropiado venir aquí y hacer un interrogatorio. Avignonet es considerado, en ese momento, como un baluarte del catarismo, al igual que otros en la región.
Pero, como está en una ruta de tráfico importante, eso lo hace que sea un lugar ideal. Pero contra lo esperado, la visita de los inquisidores no iba a salir como lo planeado. En la noche del 28 de mayo de 1242, una tropa de conspiradores cátaros se prepara para la venganza por todos aquellos que murieron en la hoguera. La orden se da de venir a masacrarlos al asegurarse de que están en Avignonet. Tenían que ser discretos ya que había una parte de la población que era católica y que defendía a los inquisidores. Ayudados por parte de la población local, estos misteriosos conspiradores van a tramar un plan diabólico contra los temibles jueces que consideran de la más alta estima. Estos asesinos, que debían ser unos 20 o 30 de ellos, llegaron en la noche, y cuando se aseguraron que los inquisidores estaban dormidos, comenzaron a entrar a la ciudad a través de esta puerta. El grupo de cátaros armados se infiltró en la ciudad rumbo al castillo donde dormían los inquisidores. Aunque el edificio ya no existe hoy, dentro de este edificio moderno, aún existe uno de sus restos. Esta casa fue construida sobre los restos del castillo y este es el rincón del castillo, el calabozo, donde todas estas piedras son testigo de todo lo que sucedió aquí en Avignon y durante la masacre de los inquisidores. ¿Pero qué ocurrió aquí esa noche? ¿Qué terrible escena vio este muro? Los inquisidores estaban en el corazón del castillo. Y en la noche mientras dormían, obviamente los sorprendieron. Una terrible masacre de la que ninguno de los miembros del tribunal sobrevivirá. Como todo asesinato, es terrible, por supuesto, y cualquier asesinato con alguna forma de venganza, claro. Posteriormente se informó que los inquisidores y su escolta tenían sus lenguas cortadas, que simbólicamente es muy interesante ya que significa que impiden hablar a la Inquisición. Una lengua cortada para hacerlos pagar por los que enviaron a herejes y protectores a la hoguera. Al matar a los inquisidores, los conspiradores se apoderan de todo lo que puedan llevarse, en especial, los famosos registros inquisitoriales. Lo importante era apoderarse también de estos registros, en los que había una serie de personas investigadas. Estos registros tenían declaraciones y denuncias así como sentencias pronunciadas contra herejes. Estos registros eran muy comprometedores para muchos. Les convenía, pues, deshacerse de ellos. Los inquisidores perdieron esa habilidad para volver a las fuentes. Desde la destrucción de los pergaminos, tuvieron que reiniciar las investigaciones. Victoria de los cátaros. Pero 700 años después de ese sangriento asesinato, aún quedan muchas áreas grises. Perdura el misterio de esta masacre. ¿Quién la ordenó? ¿Quién ordenó que vinieran? No sabemos. Es un misterio. En Avignonet, la historia no termina. Después de este sonado asesinato, los castigos de la Iglesia comenzarán a caer. Como consecuencia de la masacre, y directamente en Avignonet, fue decisión del papado cerrar, dicen, al menos por 40 años, la iglesia en Avignonet. Es un castigo ejemplar ya que en la Edad Media la gente era muy religiosa. El servicio religioso era algo en la vida diaria. Así que privar a las personas de eso durante 40 años, para ellos era verdaderamente serio. 40 años sin funcionar, para asegurarse, la iglesia entonces tapa puertas y ventanas del edificio. Una sanción muy severa para los católicos romanos de Avignon. Pero aún está por ocurrir lo más desconcertante. 40 años después, cuando la iglesia decidió reabrir las puertas, cuenta la leyenda que las campanas sonaron toda la noche y todo el día. ¿Cómo explicar este extraño suceso? ¿Cómo podrían haber sonado sin parar estas campanas mientras la iglesia estaba vacía? Nadie ha podido explicarlo. Por otro lado, el asesinato de los inquisidores no debilitará el poder de la Iglesia, sino lo reforzará. Las dos cortes móviles se van a convertir en permanentes y es la ciudad de Toulouse la que heredará este triste destino. Es aquí
dentro de este tribunal, en un edificio muy antiguo de la Ciudad Rosa, que en adelante los sospechosos serán interrogados y juzgados. Ahora todos los interrogatorios con los inquisidores tendrán el mismo objetivo: obtener la confesión del sospechoso. Hay una clase de leyenda oscura de la Inquisición que se consolidó con esta siniestra figura de juez como un ser todopoderoso y de una víctima que no sabe por qué está enojado con ella, ni por qué quieren extraer de ella creencias personales. La justicia por ley divina con plenos poderes. La Inquisición hará todo para erradicar el catarismo en Occitania. La herejía es un crimen contra Dios, mucho peor que el asesinato. ¿Cómo iban entonces los juicios? ¿Y cuáles eran los castigos para los herejes? Entre leyendas oscuras y datos históricos haremos que reviva la atmósfera de un tribunal inquisitorial del siglo XIII. Tras la masacre de Avignonet, por su seguridad, los inquisidores se asentaron aquí en Toulouse, más precisamente en esta pequeña casa conocida como la Casa de Pierre Saillant o la Casa de la Inquisición. Esta casa se va a convertir en el lugar donde viven los inquisidores, los hermanos que están dedicados a esta misión. La casa no es muy grande. Solo unos cuantos inquisidores podrían vivir en esta casa. Esta casa en la que viven algunos frailes dominicos está junto al tribunal donde escuchan diario las declaraciones de los que llaman a comparecer ante ellos. Hoy es un anfiteatro, pero hasta inicios del siglo XIV era un lugar de pura angustia. Sin duda era impresionante encontrarse cara a cara con los inquisidores. Así que imaginamos que debe haber habido angustia y estrés en estos lugares. La puesta en escena magistral de los inquisidores con su sobria ropa de canónigos tuvo que aterrorizar a muchos. Uno podría imaginarse a los jueces aquí, en esta parte, y que los interrogados entran desde atrás de la sala, de pie ante el juez, y responden a todas las preguntas que se les hacen. Las respuestas, transcritas y copiadas por escribas para los registros inquisitoriales. Procedimientos redactados con cuidado pero en contextos específicos. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tribunal siège à huis clos. La procédure est secrète, alors que jusque-là, toute procédure était publique. Los acusados no tenían derecho a abogado. No tenían derecho a una defensa. Los acusados desconocían los cargos en su contra. Hoy, dichos registros son los únicos documentos que dan información sobre las audiencias. ¿Pero realmente son precisos? ¿Y contienen toda la verdad? Describir una audiencia de un tribunal de la Inquisición es difícil, porque todo lo que tenemos son informes de entrevistas. Y las condiciones mismas de la entrevista no se describen en el mismo, como tampoco las preguntas. En este tribunal, las preguntas no importan. Lo que más importa a los inquisidores es obtener una confesión. Un número de personas, por decir, confiesan inmediatamente. Pero también, muchos no hablan la primera vez que comparecen. Existen, pues, varios medios de presión. El primero de estos es la prisión. Detenidos en mazmorras sórdidas, para liberarlos, los acusados confiesan. Pero si no ceden, hay otro medio que es mucho más efectivo. Para obtener una confesión, los inquisidores fueron autorizados por el Papa, desde 1252, a usar la tortura, junto con todo lo demás. Pero la tortura no es sistemática. Claro que ningún registro inquisitorial menciona su uso. Así que es difícil saber con precisión qué medios se usaron para hacer hablar a la gente, con ciertas excepciones.
Sabemos que los inquisidores llegaron a someter a los acusados en un estrapado, que es una forma de estiramiento. Jalaban de las extremidades, y el acusado decía alto y aceptaba hablar o no, y para ese punto, tienes daños graves en tus músculos y huesos. Incluso si el acusado cátaro admite herejía en una sesión de tortura, para los inquisidores, esto no basta. Falta repetir su confesión 3 días después. Y sin los instrumentos de tortura. Existe no obstante cierta objetividad garantizada. La tortura es poderosa para hacer hablar a las personas, mas no siempre efectiva. Hay personas que han resistido la tortura rehusándose a hablar. Esos son a los que quemaban. Y hay una segunda categoría, aquellos que, después de ser convertidos, volvieron a caer en el disenso. Se les conoce como recaídos. Y a esas personas las condenaban a morir en la hoguera. Abogando no violencia, rehusándose a mentir, muchos cátaros no intentaron ocultar su herejía. Pero a aquellos que no confesaban, les esperaba un suplicio horrible. Los herejes son secuaces del diablo. Se les envía al infierno. Su cuerpo se reduce a cenizas, y como resultado, su alma, antes del juicio final, es condenada a vagar por la eternidad. En el corazón de este tribunal, muchos cátaros son condenados a perecer en terribles hogueras de la Inquisición. Pero ¿cómo explicar tal implacabilidad contra ellos? ¿Y por qué persiste la Iglesia en erradicar el catarismo en Occitania? La herejía, como mencioné, es un crimen inimaginable. Es mucho peor que matar. La herejía es un crimen contra Dios. Es obra verdadera del diablo. El catarismo no solo conmociona a la Inquisición. También es repugnante para gran parte de la población que valida y fomenta la justicia despiadada de los inquisidores. En la Edad Media no pensaban como nosotros, ni creían como nosotros. Y esto debe tomarse en cuenta para entender la Inquisición. Hoy en día, la restricción en cosas de fe es insostenible. Pero en la Edad Media, en cierto sentido, la unidad de la fe requería que limitáramos a los que no encajaban en el molde. Sí, en la época medieval, resulta normal la lucha contra la herejía cátara. ¿Cómo explicar que la Inquisición dejó una imagen tan aterradora? Algunos jueces habrían rebasado su poder dentro de este tribunal para convertirse en monstruos fanáticos. Es así que, en 1235, el inquisidor Pierre Saillant, asistido por frailes dominicos, cometerá lo impensable. Se vuelven insoportables para la población cuando quieren juzgar a los muertos que fallecieron sosteniendo firmemente la herejía. Desentierran cadáveres y los queman. Ciertamente, estos inquisidores ayudaron a forjar la imagen del atroz inquisidor. Si algunos inquisidores dejaron terribles recuerdos en Toulouse, otra ciudad famosa lleva estigmas de su temible forma de trabajar. Estamos en Carcassona, y en específico en el corazón de su gran ciudad antigua. Como la ciudad de Toulouse, a partir de mediados del siglo XIII, será la sede de los inquisidores en su persecución de herejes. Frente a la represión despiadada que infligen a los cátaros, incluso en la Iglesia Católica, algunos se rebelarán. Tendrán que pagar el precio. En una de las torres del baluarte, un calabozo es testimonio de la tortura infligida a Bernard de Lisieux, un enigmático monje franciscano. A menudo aquí me imagino a los pobres franciscanos, atados a este poste sombrío. En noviembre hacía mucho frío. ¿Quién era este monje? ¿Y realmente de qué lo culpábamos? Bernard de Lisieux, prestando su voz a los cátaros, estará en desacuerdo con esta jerarquía católica. Se dice que una vez juzgado lo transfirieron a la misma prisión de los herejes cátaros. Un sitio en que las posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Le decían el muro, le apodaban el infierno. Era el infierno. Si esta prisión ya no existe, aún da testimonio hoy de la cruel historia de la Inquisición en Carcassona. Le llevaremos a la muralla de la ciudad más emblemática del oscurantismo. Un lugar lejos de haber revelado todos sus misterios.
Dominando el curso del río Aude, la espectacular ciudad de Carcasona es famosa por sus murallas, las cuales miden casi 3 kilómetros. Sus recintos, almenas y saeteras la hacen una fortaleza impenetrable en la Edad Media, una garantía de calma para los inquisidores. Solo en la superficie, ya que la población local realmente no los tiene en sus corazones. Los inquisidores no eran los personajes más populares. Vestían de negro. Cuando la gente los veía pasar, graznaban como un cuervo para burlarse de ellos. Existían tensiones muy álgidas. Tensiones que, para sorpresa de los inquisidores, van a degenerar en una auténtica insurgencia popular. Existirá, en la parte baja de la ciudad, un fenómeno que generará exasperación con la Inquisición. A esto lo denominamos la ira de Carcasona. Un hombre va a liderar esta rebelión local. Y contra todo pronóstico, no es cátaro. Bernard de Lisieux fue un monje franciscano, y los franciscanos siguen su propio camino para ser y vivir, para acercarse más al espíritu cátaro de la época, dado que iban a practicar caridad cristiana. Salieron a las calles para predicar. Rebelde, el monje Bernard de Lisieux simpatiza con los cátaros y denuncia la crueldad de los inquisidores contra ellos. Una verdadera traición a los ojos de la Iglesia Católica. De cierto modo, podemos decir que Bernard de Lisieux presta su voz a los cátaros. Él estará en desacuerdo con la jerarquía católica y será, por tanto, arrestado y encarcelado en el calabozo de la Torre de la Inquisición. A esta torre se le conoce más comúnmente como la Torre del Obispo. Alberga un calabozo muy siniestro en sus sótanos. Sigue siendo un lugar bastante tenebroso, ya que bajas por una escalera estrecha, que termina en una fosa, y eran abandonados a su triste destino. Por rebelarse contra la Inquisición y por exigir más clemencia para los herejes cátaros, el monje Bernard de Lisieux tendrá que pagar el precio. Este sórdido calabozo marca el comienzo de una larga y cruel agonía. Y también sabemos que fue torturado. Sus gritos se escuchaban hasta la sala de arriba. Podemos asumir que fue en este cuarto donde sufrió la tortura de pulgares, se los aplastaron entre dos tablas pequeñas apretadas con tornillos. Torturado con frecuencia en espera del juicio, el monje habría pasado varios años dentro de esta lúgubre fosa. A menudo aquí también imagino a los pobres franciscanos atados a este poste en la sombra, en la humedad, en las corrientes de aire. Pero sigue lo peor. Tras un juicio interminable, los inquisidores dan su veredicto. Bernard de Lisieux es condenado a cadena perpetua. Pero no en cualquier prisión. Bernard de Lisieux, tras haber sido torturado y condenado por el obispo, fue encarcelado en la prisión El Muro, aquí abajo. Esta prisión ya no existe, pero estaba aquí en estos tranquilos jardines y casas. Se llamaba El Muro. Le apodaban el infierno. Y sí, era el infierno. Construida en el siglo XIII a petición de los inquisidores, esta prisión habría sido diseñada para mantener en secreto a acusados de herejía y sus seguidores, con condiciones de detención que varían según las sentencias dictadas. Había dos tipos de encarcelamiento. Existía el muro ancho y el muro estrecho. Así que el muro ancho debió haber sido una sala común donde se colocaba a los prisioneros. Y el muro estrecho es una sola celda, por decir, donde te encerraban solo en la oscuridad, con poca comida, muy poca agua, quizá encadenado a la pared con hierro. En esas condiciones. Y te quedabas ahí hasta que la muerte te liberara. En las condiciones inhumanas de detención, la supervivencia es nula. Bernard de Lisieux, condenado a estrechas paredes, es un triste ejemplo de esto. Bernard de Lisieux, condenado al muro en noviembre de 1319, murió unos meses después, en febrero o marzo de 1320. Solo unos meses en el estrecho muro vencieron a este monje paradójico e intrépido, incluso si las circunstancias exactas de su muerte aún no están claras.
Lo que pasó entre estos muros nunca sabremos con total certeza. Hoy, algunas paredes y paisajes circundantes permanecen. Y la ciudad domina este infierno. El trágico destino de Bernard de Lisieux nunca nos habría llegado sin los registros de la Inquisición. Documentos que, hasta el siglo XVIII, se han conservado a metros de distancia dentro de la torre. Ahora estamos en la Torre del Inquisidor. O sea, en la torre donde, al igual que en Toulouse, se guardaban sin duda archivos para almacenarlos y poder consultarlos. Estos documentos archivados eran cruciales para el procedimiento de los inquisidores, más para los sospechosos de herejía. En 1793, todavía había todos estos ganchos de hierro con bolsas de cuero, y en cada bolsa, pergaminos, sentencias, investigaciones, y una especie de memoria cultivada, la memoria herética de un país entero, se preservó en esta torre. Estos numerosos registros van a ser celosamente custodiados y preservados a lo largo de la Edad Media. Pero un día, desafortunadamente, escaparon a la vigilancia de sus custodios. En 1793, durante la Revolución Francesa, estos archivos se transfirieron al convento dominico en Montpellier, y ahí los perdimos. Desaparecieron. ¿En verdad se perdieron? Algunos piensan que habrían sido robados. En cualquier caso, es un misterio más en el centro de esta tragedia cátara. En cuanto a Bernard de Lisieux, su valor frente a las atrocidades de la Inquisición dejó huella en la historia de Carcassona. Otros lugares fueron escenario de las atrocidades infligidas a los cátaros. A menos de 100 kilómetros yace un sitio aún embrujado por el martirio de sus ocupantes. En Occitania, son varios los vestigios de la increíble historia cátara. En el valle de Ussat, una asombrosa cueva fortificada habría sido importante en el inicio de rituales cátaros. Según en Rennes-le-Château, un misterioso abad descubrió un fabuloso tesoro que sería de los herejes. Continuemos nuestro viaje al corazón de la Francia cátara. En Ariege, el castillo de Montségur simboliza el bastión de la resistencia de la herejía en Occitania. Esta fortaleza habría sido, a principios del siglo XIII, el último refugio de la jerarquía cátara del que huyeron debido a la terrible y sangrienta cruzada. Montségur es el único sitio en la historia del catarismo donde por 40 años los cátaros podrán vivir en paz. Una paz que no durará. Porque el castillo de Montségur también terminaría cayendo en manos de cruzados. Y el destino que tendrán para los herejes será atroz. Haremos una hoguera al pie de la montaña y en 15 días nos los das para que podamos quemarlos. Una sentencia a ser quemado en la hoguera con una sórdida puesta en escena. Para arder, los cátaros de Montségur tendrán que subir escaleras, cruzar por encima de las empalizadas y lanzarse en haces humanos a las llamas de la hoguera. Este episodio del catarismo en Occitania incluye hechos muy extraños en el corazón de un lugar considerado de lo más misterioso en Francia y es nuestra siguiente parada. Hecha a una altura de 1200 metros, en la cima de una roca llamada Poc, el castillo de Montségur, con estribaciones de los Pirineos al fondo, no deja indiferente a nadie. Cuando vemos esta montaña pudiendo llegar por todos lados, hay un pino de piedra caliza que destaca de todas las demás montañas. Luego está la forma de esta montaña, esa forma de pirámide que te hace sentir que tienes un bloque de roca muy delgado que alcanzará el cielo. Contrario a la creencia popular, el castillo se erigió al fin de las cruzadas, cuando el catarismo se erradicó. El castillo que vemos ahora no es el de los cátaros. Se construyó después de los cátaros, por los vencedores, los cruzados. En su lugar estaba la residencia del señor local. Alrededor, un pueblo protegido por un recinto fortificado. Se dice que este complejo arquitectónico se construyó en 1209 a petición de los cátaros. Es extraño, ya que refutaron la idea de poseer propiedades. Es un lugar construido especialmente para acoger a los cátaros. Ellos no construyeron las murallas, pero construyeron su cabaña para vivir en ella.
Un caso único en la historia del catarismo. ¿Pero era algo más que un simple refugio de herejes? Sabemos que durante 4 largas décadas los cátaros harán de este lugar la sede de la Iglesia cátara. Por eso algunos hoy hablan sobre el Vaticano cátaro, porque algunos tenían Roma y otros tenían Montségur en el siglo XIII. En la cúspide de las cruzadas, cuando la región fue controlada por soldados del Papa, Montségur vivió en paz casi 40 años. Una excepción sorprendente en Languedoc en llamas. En época de los cátaros, Montségur era lugar de peregrinación donde los peregrinos venían desde lejos para consolar, bautizar el espíritu o encontrarse con uno de los obispos cátaros allí. En 1232, en este pueblo fortificado había diario peregrinos, dignatarios cátaros y hombres de armas. Algo sin precedentes. Pero, ¿todos estaban bajo el mismo techo? Conocemos la vida cátara por testimonios de la Inquisición. Hay más de 7.000. Pero faltaba la ubicación de espacios habitables. Mencionaron áreas habitacionales, pero no sabíamos dónde. Pensamos que todo era en el castillo. Una teoría que será refutada cuando a finales de 1960 los arqueólogos descubrieron vestigios al pie de las paredes, fuera del castillo. Estamos en el sitio de una de las casas cátaras, en el pueblo cátaro. Están construidas en el lado del acantilado, contra la roca. Las aberturas pudieran estar orientadas al acantilado. Vestigios extraordinarios, pero siguen lejos de contestar nuestras preguntas. Hay otro misterio en Montségur. Previo a estas casas podríamos haber visto aquí, en la misma mesa, personas que abogan por la no violencia y personas que eran asesinos. Luchadores, en su acepción del S-13, personas demasiado violentas. Aunque algunas preguntas siguen sin respuesta hoy, el sitio Montségur sigue siendo excavado regularmente por arqueólogos. Y algunos objetos hablan por sí mismos. Tenemos objetos muy impresionantes, incluidos objetos que datan del final de Montségur. Recién saqué 3 de mi bolsillo. Son puntas de flecha halladas aquí, en el sitio de esta casa. Estas puntas de flecha dan fe de la gravedad de la lucha, dado que encontramos más de 1000 piezas de hierro y puntas de flecha en la montaña. En 1243, el ejército de los cruzados rodeó el pico rocoso de Montségur. Necesitaron al menos 4 sedes para derrotar esta fortaleza. El asedio de Montségur duró 10 meses. Uno de los asedios más largos de la cruzada. Debido a que la montaña es relativamente impenetrable gracias a todos los muros que fortificaban el pueblo, pero también a la resistencia implacable de los pistoleros allá arriba que lucharon realmente hasta la muerte, hasta el último día durante estos 10 meses. Al final, los habitantes de Montségur hicieron una rendición condicional en marzo de 1244. El cuartel militar será perdonado. Pero para los cátaros heréticos, la condenación es indiscutible. Les diremos no a los cátaros. Haremos una hoguera al pie de la montaña y en 15 días nos los das y los quemaremos. La sentencia es ruin para los cátaros de Montségur. Y es aquí al pie de la montaña que los cruzados ejecutarán su plan. Este es el campo de la quema, o lo Prats dels Cremats, que en realidad significa lo mismo, en occitano. Los cruzados harán una gran hoguera al pie de la montaña, cavarán una gran fosa, pondrán 4 muros de empalizadas, llenos de haces de madera. Contra las empalizadas colocarán escaleras. El 16 de marzo de 1244 fue un cortejo fúnebre compuesto por hombres, mujeres y niños rumbo a la hoguera. Y lo que tendrán que hacer antes de morir rebasa toda comprensión. Para arder, los cátaros de Montségur tendrán que hacer un último esfuerzo, es decir, subir escaleras, escalar empalizadas y saltar en grupos hacia las llamas de la hoguera. Los testimonios de cronistas medievales nos dicen que ni uno solo retrocedió ante la hoguera. El más joven que saltó a las llamas tenía alrededor de 6 años. Esta terrible tragedia donde más de 200 personas son quemadas vivas nos hace preguntarnos: si confiamos en los testigos, ¿cuál sería el sentido de este insólito suicidio colectivo?
Quizá también sea una especie de burla, para decir, todos nos fuimos, no lograron convertir a ninguno, no hemos traicionado nuestra fe. Tras la caída de Montségur prácticamente no queda nada de la herejía cátara que por décadas había amenazado la unidad del cristianismo occidental. Los últimos sobrevivientes ya no tienen opción de ocultarse de los que los persiguen incansablemente. Un pequeño pueblo en el departamento de Ariège, Ornolac-Cusat-les-Bains, es un pueblo con una importante red subterránea. Estas cuevas fortificadas medievales llamadas espolga con el tiempo serán ruinas y luego caerán en el olvido. Sin embargo, a mediados del siglo XX la espolga se convertirá en el objeto de estudio de muchos adeptos al esoterismo. Es una cueva fortificada o castillo de los condes de Foix y para los que están allí, es un lugar místico. El motivo de su interés es evidente. Esta cueva fortificada habría sido el teatro de rituales iniciáticos cátaros. Se dice incluso que hay un tesoro sagrado de incalculable valor oculto aquí. El tesoro, el dinero, el fondo de la iglesia cátara ha dejado Montségur y está en tránsito. El texto de la Inquisición es claro. Atraviesa una de las 25 cuevas fortificadas de los condes de Foix. Quizá esta. ¿Verdad histórica o mera imaginación? Le llevamos a descubrir un sitio muy extraño cuyos misterios han intrigado a entusiastas durante años. Al frente de un fuerte condado, la familia Condes de Foix está vinculada al catarismo. Sabemos que, en el siglo XII, herejes que huían de la cruzada buscaron su protección, en especial en cuevas fortificadas por los condes de Foix donde cátaros se refugiaron. Estamos en el valle de Ussat, y estas fortalezas poseen una arquitectura asombrosa. Esta cueva fortificada es un castillo del siglo XII y XIII, es decir, de la Edad Media. Y claro, hay un muro perimetral. Lo que llamamos torre maestra o mazmorra es parte de la cueva que veremos más arriba. Ese es el muro perimetral y la puerta. Dentro de estos cimientos, oculto en la montaña, había un cuartel militar. Su objetivo era la defensa del condado de Foix mediante la supervisión de las rutas de comunicación. La defensa es muy efectiva. Estamos en una cueva elevada, tienes que alcanzarla para subir. Y está también el muro perimetral, con personas encima de la puerta para defenderla y los métodos de ataque de la época. Es casi imposible tomar una cueva así. Fortificaciones diseñadas para defenderse contra los temibles cruzados. Ningún otro ejército habría llegado a este punto. Sitios defensivos. Suponemos que están allí para proteger, pero no tengo ninguna pista previo a la cruzada anticátaros. No hay indicios de guerra, ni pequeñas guerras en la región. Quizás se nos pasó algo. Un enigma para los arqueólogos. Más que la fortificada espolga de Ornolac, dista mucho de ser un caso aislado. Pero en esta montaña de 1 o 1.2 kilómetros, hay 10. Soy incapaz de justificar por qué pusieron 10 fuertes, es decir, uno cada 100 metros. ¿Cuál era el punto de estos misteriosos castillos de trogloditas? ¿Acaso solo eran sitios defensivos? ¿O refugios ideales para personas acosadas? Sabemos que 2 cátaros se refugiaron aquí, porque se menciona en una entrevista de la Inquisición del siglo XIII, que buscaba descubrir la red de estas personas. Si esto atestigua la presencia de estos 2 cátaros, no se sabe nada sobre su identidad ni de los motivos que los trajeron aquí. Sabemos que han pasado. Es milagroso. La arqueología no responde esto. Podríamos investigar algo. La historia ya no responderá algo que se halla en documentos, pero es muy poco probable hallar nuevos documentos. Esta historia podría terminar por falta de información, pero 700 años después, un personaje enigmático aparecerá. Antonin Gadal, historiador y místico, estudió el catarismo, pues creía que su historia había sido falsificada. Realizó excavaciones aquí, al interior de esta cueva que sirvió como calabozo. Para él y sus muchos seguidores, no se permite la duda. Este lugar fue un punto principal de introducción al catarismo. Una parte de los esotéricos finalmente dijo que aquí habían consolaciones. Gente convirtiéndose a cátaros.
No hay más pruebas. No más aquí que en otro lugar, pero allí es donde fueron. Esa es la ubicación de la ceremonia de conversión al catarismo. Se aferraron a eso. La cueva, la piedra y una historia que creen diluida. La consolación o bautismo mediante la imposición de manos era el único sacramento reconocido por los cátaros. Un tipo de ritual que, según Antonín Gadal, se realizaba en secreto en esta cueva que funcionaba como iglesia iniciática. Aquí los cátaros podían predicar y practicar su fe en paz. Las teorías de este polémico historiador no terminan ahí. Además, interpretaron pedazos de pared, por ejemplo, su vaga forma con 5 lados. Le llaman el pentáculo. Hay todo un significado detrás. Claro que no se aprecia tanto, pero para ellos es valioso. Este peculiar pentágono tallado en la roca, los esotéricos le apodaron pentáculo cátaro. Solo tenías que pararte en su interior y con las piernas separadas para aumentar la espiritualidad. Para mí es una cueva fortificada o castillo de los condes de Foz. Y para ellos es un lugar místico. Y muy importante, lo rebautizaron. La llamo como los medievales, la espolga. Son cuevas fortificadas. Ellos lo llaman la cueva de Belén. Todas las cuevas de aquí fueron renombradas. La cueva de Belén no sería solo un lugar espiritualmente elevado para los esotéricos. Para algunos, los cátaros habrían escondido su tesoro, con un acervo incalculable. En los textos cuando Montsébur está a punto de ser tomada, el tesoro, el dinero, el fondo de la iglesia cátara deja Montsébur y está en tránsito. Y el texto es claro. Atraviesa una de las 25 cuevas de los condes de Foz. Quizá esta. Hay muchas personas que están excavándolas. Mito o no, este misterioso tesoro causa fascinación. Nadie sabe dónde estaba escondido o si realmente existía. Y en cuanto a sus contenidos, las opiniones difieren. Hay quienes dirán que el tesoro no es dinero, sino algo intangible, quizá el Santo Grial. Eso explica la presencia de marcas en esta cueva. Y de hecho hay quien piensa que aquí puede estar el Santo Grial. Si bien algunos creen que el tesoro cátaro yace aquí, en algún lugar de estas cuevas en el valle de Usat, otros creen que está oculto en otro lugar muy misterioso. Aquí está Rennes-le-Château. Este pequeño pueblo, en la cima de una colina, está en el corazón del país cátaro, a solo 45 kilómetros de Carcassona. Es aquí en el corazón de este misterioso pueblo, que curiosos y turistas acuden a este lugar. Si Rennes-le-Château atrae multitudes, es gracias a Berenguer Sauniere. Este abad construirá, en el espacio de unos pocos años, una suntuosa propiedad en el corazón de un pueblo en ruinas. Este sacerdote no pudo construir esto con su salario de sacerdote, tuvo que hallar algo. Ese algo fue un tesoro. Un misterioso rumor que será alimentado por numerosos testimonios de los habitantes del pueblo. Relatan que durante la noche, Berenguer Sauniere y su sirviente Marie de Narnaud van al cementerio y que fue en ese momento que realizaron excavaciones en el cementerio. Dicen que dieron con un tesoro de valor incalculable, un tesoro que habrían ocultado los cátaros al final de las cruzadas. El tesoro de los cátaros es un escrito entregado que cuestionaría toda la historia pilar de la Iglesia de Jesús. En el corazón de un sitio lleno de historia y misterios trataremos de arrojar algo de luz sobre uno de los casos más intrigantes del siglo XX. En la cima de un pico rocoso con vista al valle de Aude y Salses, Rennes-le-Château era próspera en la Edad Media con tan solo unos cientos de habitantes. Rennes-le-Château hace 800 años es lo contrario de la imagen que tenemos hoy. Hoy es un pueblo muy pequeño. Tienes que imaginar una ciudad muy pequeña. Era una fortaleza de tamaño similar a Carcassona. Una ciudad que, en el siglo XIII, no se verá muy afectada por la devastadora cruzada emprendida contra los cátaros. Mientras la región arde, Rennes-le-Château crece con calma en su rincón, lo cual no deja de llamar atención de algunos cátaros. Lo que hace posible que llegaran aquí hace 800 años, ya que es un lugar anónimo, no asociado con el catarismo.
y ofrece, como sabemos, una importante red subterránea. Tiene un potencial llamativo para ocultar algo. ¿Pero qué querían ocultar? Durante la caída de Montségur en 1244, los inquisidores anotaron en sus registros la existencia de un tesoro. Un tesoro que los cátaros habrían tomado al escapar y que nunca habría sido encontrado. No sabemos a dónde lo llevaron, pero sabemos, por documentos de entonces, que los inquisidores buscaron el tesoro cátaro cerca de Limoux, cerca de aquí. Por otro lado, los inquisidores no especifican el tesoro. Este misterioso tesoro gradualmente caerá en el olvido, apareciendo solo en leyendas locales. Pero todo cambiará al inicio del siglo XIX a causa de un extraño abad. El vínculo entre el tesoro cátaro y Rennes-le-Château salió de nuevo a la luz por Saunieri. Sin ello, no habríamos hablado de eso por aquí. Fue el abad Saunieri quien vio la posibilidad de un tesoro cátaro en Rennes-le-Château. En 1885, un joven de 33 años, Berenguer Saunieri, acaba de ser nombrado sacerdote de Rennes-le-Château. Pero lo que descubre al llegar al pueblo está lejos de lo que pudiera imaginar. Está algo desesperado cuando llega a este pueblo, ya que en ese entonces era un pueblo muy pobre. Las casas están en ruinas. La iglesia está en pésimas condiciones. Una iglesia muy deteriorada con un presbítero inhabitable. Tan solo un año después, gracias a generosos donantes, empezó a hacer algunos trabajos, reviviendo a la iglesia. Primero hace lo más importante y luego rediseña la iglesia por completo. Comprará las más costosas estatuas en catálogos de objetos religiosos. Creará todos los vitrales. El trabajo de construcción y remodelaciones hechas por el abad Saunieri no se detendrán ahí. Una vez que acabó la iglesia, comenzó con el exterior. Edificó una impresionante propiedad para un sacerdote. Construyó una villa estilo renacentista. Una torre neogótica con un mirador que la conecta a otra, hecha de vidrio. Llenó de parques y jardines el paisaje. Y una suntuosa bienvenida a acaudalados amigos burgueses y aristócratas. Gastos exorbitantes que no pasan desapercibidos en este pequeño pueblo. ¿Cómo costeó este sacerdote de campo un estilo de vida tan lujoso? Se propagaría un rumor entre el pueblo. Claro que no le alcanzaría su salario para pagar todo esto. Así que encontró algo, y lo que encontró fue un tesoro. Los habitantes están convencidos de que el abad Saunieri habría encontrado cosas increíbles. Lugares secretos, ahí en su iglesia. Testimonios de pobladores dicen que hizo descubrimientos cuando remodelaba la iglesia. Sabemos que encontró piezas arqueológicas. Sin duda encontró la entrada a la cripta bajo la iglesia. Una tesis, confirmada gracias al registro diario llevado por este problemático abad y la nota que iba a escribir el 21 de septiembre de 1891, no da lugar a dudas. Al estar en plena construcción en la iglesia, Berenguer Saunieri descubrió una tumba. Sabemos por este diario que el abad Saunieri descubrió una tumba en 1891. Gracias al mismo registro sabemos que despidió a los albañiles que habían trabajado en la iglesia y que contrató a otros. Trataba evidentemente de ocultar algo. Todo este misterio desagrada a los pobladores, quienes sospechan más y más. Algunos incluso interpusieron una queja contra Berenguer Saunieri. Y estas cuentan toda la historia en los años 1895 a 1897. El abad Saunieri removió todo el cementerio haciendo unas excavaciones. Cuando hurgaba en el cementerio, no estaba solo. Le acompañaba Marie de Narnaud. Marie sostenía una lámpara mientras Berenguer estaba cavando. ¿Pero qué buscaba Saunieri en este cementerio? ¿Y qué sabemos de esta mujer que le acompañó en estas profanaciones? Marie de Narnaud es una persona clave en la vida de Berenguer Saunieri. La toma como su sirvienta. Se podría decir que es la persona más cercana en su vida, que ella es su confidente. Una complicidad tal que el abad Saunieri incluso le cedió toda la propiedad a ella al morir en 1917. ¿Pero le dejó su posesión más preciada?
¿Sabía Marie del tesoro y el secreto de Sauniere? Sí, era la persona más cercana. Si alguien lo sabía, podría ser solo ella. Y dijo conocer el secreto del abad Sauniere. Ella dijo a los de Rennes-le-Château que caminaban sobre oro sin saberlo. Intocable y fiel a la memoria de su abad, Marie d'Arnaud se llevó este secreto a su tumba, un secreto del cual ella era la única custodia. La persona que presenció su muerte dijo que tuvo una última convulsión, como un intento de decir algo, de revelar algo. Pero falleció antes de revelarlo. Los rumores sobre este misterioso tesoro no terminan con la muerte de Marie d'Arnaud. Al contrario, aumentarán. En 1960, hubo una fiebre y todo mundo vino aquí en busca del famoso tesoro del abad Sauniere que uno piensa debe ser magnífico. Para estos cazadores de tesoros, no hay duda. La clave para este enigma se encontraría en el corazón de la iglesia Madeleine. Hay anomalías en la iglesia, detalles que no están en su lugar, y parecen sugerir que el abad Sauniere codificó la decoración de su iglesia, que habría ocultado un mensaje real, que lleva, según algunos, a la ubicación del tesoro, y para otros, a la transmisión de un mensaje. Algo en esta iglesia llamará atención. 5 estatuas de santos dispuestas a ambos lados del cubo. Cuando te diviertes mirando los nombres de estos santos, si trazas una M entre las estatuas, te das cuenta que estas estatuas nos dan un mensaje. Si tomamos las iniciales de todas estas estatuas, tenemos a Germain, G. Roch, R. Antoine Ermita Antonio de Padua, A. Y Luc, L. que nos da el acrónimo de Grial. El Grial, un mítico objeto del cristianismo, se asocia con una copa en la que está la sangre de Cristo. Se dice que fue derramada durante su crucifixión. Y la estatua de Santa María Magdalena, que no está incluida en esto, que las estatuas trazan, lleva en su mano una copa, resaltada por su color plateado, podría ser una figuración del Grial. Si creemos estas pistas, el abad Sauniere podría haber metido su mano en una de las reliquias más codiciadas en el mundo. El Grial, por deducción, sería el famoso tesoro escondido por los cátaros. Pero según algunos, no tendría la apariencia de una copa. El tesoro cátaro es uno de estos textos antiguos que se remontan al comienzo del cristianismo. Y se debería entender que los cátaros pretendían ser los herederos de Cristo, que tenían entre sus manos un evangelio muy antiguo que presenta a Jesús desde un ángulo completamente diferente de lo presentado por la Iglesia Católica. Un nuevo documento cuyo valor sería inestimable. Escrituras sagradas que pondrían el concepto de la iglesia cristiana en duda. Si hoy nada realmente prueba esta hipótesis, la historia del tesoro cátaro en Rennes-le-Château continúa fascinando igual que siempre. En general, en Rennes-le-Château, llegamos con la idea del tesoro del abad, por tanto, montones de oro, piedras preciosas y joyas. Y luego profundizamos en la pregunta y nos damos cuenta de que se trata de algo más profundo, que es un secreto espiritual o religioso. Y creo que eso cautiva a las multitudes hoy. Además, se alinea con las principales preguntas que tenemos en nuestras sociedades materialistas contemporáneas donde la Iglesia no tiene influencia pero aún seguimos buscando respuestas que pudieran iluminarnos sobre el sentido existencial en la Tierra. A pesar de que no duró mucho, el catarismo dejó profunda huella en muchos lugares que presenciaron su paso, pero también su persecución. Ya sea en un pueblo, una fortaleza, una cueva o un castillo, esta religión deja tras de sí múltiples misterios. Una cosa es segura, la historia cátara que ya ha ganado mucha atención, aún causa fascinación. Y seguirá haciéndolo.